Por favor, despierten, abran los ojos y analicen lo que está diciendo la señora Verónica Abad de Creo, candidata a la vicepresidencia de la República con Daniel Noboa. Nos quieren robar de frente a todos los bienes públicos. Pretenden destruir al país peor de lo que está destruido hasta este momento. Ya dejen del odio a un lado, por favor. Analicen. Esta señora dice que el gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado, dice. Escuchen. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Con una reforma política queremos regresar al Estado a su lugar, dice. Que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar. Es decir, que nadie le controle a los ricos y los grupos empresariales. Eso significa no pago de impuestos. Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado. El gobierno no ejerce sus funciones por naturaleza. Ejerce sus funciones por mandato constitucional. Pero explicaré de mejor manera para que me entiendan. La seguridad. Seguridad. Una de las funciones y atribuciones del gobierno, según el artículo 147, numeral 16 de la Constitución, es ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. O sea, es la responsabilidad del gobierno por medio del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad y Defensa, o lo que sea. Justicia. En justicia, el artículo 167 de la Constitución dispone que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial. Es decir, la función judicial es otro poder del Estado, tal como define Montesquieu. Allá no pueden interferir el gobierno. Pero entiendo que pretenden apoderarse de la justicia para perseguir, encarcelar a los líderes de las manifestaciones que ocurriere. Obras de infraestructura pública. Obras de infraestructura pública. Es de responsabilidad del gobierno, por medio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pero también de las prefecturas, municipios, para lo cual el gobierno debe transferir suficientes recursos que sean necesarios por medio del Ministerio de Economía asignado por el gobierno. La señora Abad también dice que tenemos que quitarle al gobierno la parte económica, educación, salud, jubilación y pensiones, dice. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones. Es decir, pretenden privatizar la economía, educación, salud, jubilación y pensiones, es decir, el IES. Nos quieren robar los bienes de todos los ecuatorianos con el aval de tu voto. Esto no podemos permitir, por favor, despierten, abran los ojos. Es en serio lo que estoy diciendo. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica. En el ámbito de la economía, el Estado, el gobierno es el responsable. Dentro de sus funciones, por medio del Ministerio de Economía, quien controla y define los ingresos y egresos. Por eso se conoce como Producto Interno Bruto, por ejemplo. Se define el presupuesto general del Estado, propuesto por el gobierno y aprobado por la Asamblea Nacional. Están diciendo que quieren quitar la responsabilidad del Estado para subir los precios de todos los productos de primera necesidad, a su antojo. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte de educación. La tercera es la reforma educativa y responde al principio de la propiedad privada. Se tiene que privatizar para el pueblo. Los docentes y el personal administrativo podrán, digamos, adquirir como pasivo laboral las instalaciones de los centros educativos. En educación, la señora Abad señala que la reforma educativa responde al principio de propiedad privada, que la educación tiene que privatizarse para el pueblo. Los docentes y el personal administrativo podrán adquirir como pasivo laboral, es decir, el despido masivo del magisterio ecuatoriano y del personal administrativo. Con esta propuesta nos están diciendo de frente que la educación será privada. Solo los que tienen dinero podrán educar a sus hijos. En un país destruido, sin trabajo, sin oportunidades, ¿qué padres de familia podremos matricular a nuestros hijos en la educación privada? Es más, nos van a robar toda la infraestructura de las unidades del milenio modernos, equipados en todo el país. O mejor dicho, nos van a robar a todas las escuelas y colegios que nos pertenecen a todos, que hoy por hoy es administrado por el Ministerio de Educación. Nos van a robar todo, Dios mío, despierten, abran los ojos. No podemos permitir que nos roben. La única forma de evitar ese robo, esa privatización, es no darle voto a Noboa Abad.
El artículo 26 de la Constitución dispone que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El artículo 27 de la Constitución dispone que la educación se centrará en el ser humano y garantizará el desarrollo holístico en el marco del respeto de los derechos humanos. El artículo 28, inciso tercero de la Constitución manda que la educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. Pero esta gente nos quieren privatizar, nos quieren robar por encima de la Constitución. Eso no podemos permitir. Repito, la única forma de defender es no darle voto a Noboa Abad. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte de salud. En la salud, lo mismo nos quieren privatizar la salud. Gracias a sus votos nos quieren robar los gigantescos hospitales, los centros de salud de todo el país que nos pertenece a todos los ecuatorianos. En un eventual escenario en el gobierno de Noboa Abad, ya nada será nuestro, todo será privatizado. Ya no seremos dueños de los hospitales, de los centros de salud. Solamente la gente que tiene plata serán atendidos en los hospitales y en los centros de salud, porque serán privados. La gente que no tenemos oportunidades, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tendremos acceso ni siquiera para llegar al patio de los hospitales. Habrán más muertos, habrán más enfermedades, habrán destruido por completo el sistema de salud. El personal médico odontológico, auxiliares de enfermería, especialistas serán despedidos. Es decir, personal de salud del Ministerio de Salud Pública serán despedidos en su gran mayoría. Por eso vuelvo a repetir, ya basta de odio. Dejemos de lado al odio y analicemos lo que están diciendo en la propuesta este binomio presidencial y con lo que dice la Constitución. El artículo 32 de la Constitución dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado. Pero esta gente nos quieren arrebatarnos ese derecho constitucional. Tenemos que evitarlo. Y la forma de evitar es no votar por Noboa Abad. Tenemos que quitarle al gobierno de la parte de jubilaciones y pensiones. Jubilación y pensiones, es decir, al IES. En el IES nos quieren apoderarse de los recursos, de las platas que existe de la jubilación y pensiones, que también pretenden privatizar al IES. Con su voto nos robarán los grandes hospitales del IES y los fondos de la jubilación. Lo que ellos están diciendo es inconstitucional, que viola flagrantemente los derechos constitucionales. Pero ellos son capaces de violar la Constitución y los derechos humanos y nos robarán por encima de lo que diga la Constitución, por encima de lo que diga los derechos humanos. El artículo 34 de la Constitución dispone que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será el deber y responsabilidad primordial del Estado. Con todo esto, lo que ha dicho la señora Abad, candidata a la vicepresidencia de la República con el señor Noboa, es inconstitucional, desconocimiento total de la norma jurídica de este país. Ha expresado todo su antojadizo de apoderarse de los bienes públicos, de robarnos los bienes públicos. Ha querido decir que el gobierno debe limitarse, es decir, que la empresa privada gobierne y el Estado se ponga a un lado. Eso es lo que ha querido decir esta señora. Pero el artículo 141 de la Constitución dispone que la presidenta o el presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es jefe de Estado y de gobierno y el responsable de la administración pública. Eso manda la Constitución. No me vengan que el gobierno debe gobernar por naturaleza. El gobierno debe gobernar conforme al mandato constitucional. Y esto no podemos permitir que vengan a improvisar cualquier cosa. Lo que ha dicho esta señora es cualquier cosa. Desconocimiento de la administración pública. Ellos creen que van a apoderarse de una hacienda. Ellos creen que van a administrar a una hacienda. ¡Qué barbaridad! Por eso, la única manera de detener estas ambiciones, estas pretensiones de atraco, estas pretensiones de robo descarado de todos los bienes públicos, de todos los ecuatorianos, la única manera de detener es de no dar el voto a Noboa Abad en este proceso electoral.